Planteamiento general del problema elástico. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros podemos plantear el problema elástico de dos maneras, hasta de tres. Bueno, ¿cuáles son esas dos? Plantear el problema general en tensiones, ¿no? Esa es una forma, o plantearlo en deformaciones. Esa es la otra forma. Entonces, si yo conozco, por ejemplo, las cargas por unidad de superficie y unidad de volumen, es posible calcular con esas cargas la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones y el campo de desplazamiento, de desplazamientos delta de todos los puntos del sólido elástico. A ver, conozco unas fuerzas por unidad de superficie y unas fuerzas por unidad de volumen. Con ello puedo calcular la matriz de tensiones, también la matriz de deformaciones y el campo y por supuesto el campo de desplazamientos de todos los puntos del sólido elástico. Bien, ahora voy a conocer, o voy a tener de dato, unas fuerzas por unidad de volumen, una fuerza por unidad de volumen y los desplazamientos de todos los puntos de la superficie exterior del sólido en equilibrio. Entonces, podemos calcular otra vez la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones, siempre esto es así, y delta, el campo de desplazamientos en todos los puntos interiores del sólido elástico. Entonces, primero que conocía las fuerzas por unidad de superficie y volumen, con eso calculaba las tensiones, las deformaciones y lo fundamental, el campo de desplazamientos. Ahora tengo como datos una fuerza por unidad de volumen y unos desplazamientos de la superficie exterior del sólido. Con eso podemos encontrar otra vez la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones y el campo de desplazamientos delta de todos los puntos interiores del sólido elástico. Finalmente, puedo conocer una fuerza por unidad de superficie, una fuerza por unidad de volumen, son fuerzas aplicadas, ¿no? Y los desplazamientos del exterior del sólido. Entonces, también es posible calcular la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones y el campo de desplazamientos delta. ¿De acuerdo? Entonces, repasando. Como datos tenemos fuerzas por unidad de superficie y fuerzas por unidad de volumen, aplicadas al sólido elástico, ¿no? Entonces, podemos conocer la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones y el campo de desplazamientos. Podemos tener una fuerza
por unidad de volumen y unos desplazamientos de la superficie del sólido elástico como datos. Entonces podemos calcular la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones y el campo de desplazamientos delta de todos los puntos interiores del sólido elástico. Y finalmente, como datos, podemos tener una fuerza por unidad de superficie, otra por unidad de volumen y los desplazamientos del exterior del sólido. Entonces, podemos calcular la matriz de tensiones, la matriz de deformaciones y el campo de desplazamiento. Ahora vamos a plantear el problema elástico en desplazamientos. Formulación del problema elástico en desplazamientos. Y vamos a conocer las ecuaciones de Navier. ¿Sí? Bien, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos estas expresiones, sigma en X igual a E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu, que multiplica a 1 menos mu epsilon X más mu por epsilon Y más epsilon Z. ¿Sí? Y teníamos el coeficiente de la m, o la constante de la m, que es lambda igual a mu por E sobre 1 más mu por 1 menos 2 mu. ¿Se acuerdan? Bueno, estas expresiones las vamos a usar. ¿Sí? Estas expresiones. A ver, tenerlas a mano, copiarse, por favor. Bien, entonces, aquí vamos a usar las ecuaciones de tensiones de la M, ¿no? Pues, ¿qué vamos a tener? Sigma en X igual a lambda E más 2G por epsilon X, ¿verdad? Pero ¿a qué es igual E?
¿A qué es igual E? ¿Se acuerdan? E era el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria o la deformación volumétrica. ¿Se acuerdan? Y E era igual a epsilon X más epsilon Y más epsilon Z. ¿Pero qué eran epsilon X, epsilon Y epsilon Z? Simplemente las derivadas parciales, la derivada parcial de U respecto de X, más la derivada parcial de B respecto de Y, más la derivada parcial de W respecto de Z, más 2G por epsilon X, que es la derivada parcial de U respecto de X. Copiarse, cito, por favor, copiarse. Si ustedes se fijan, ahora voy a decir lo siguiente. O sea, voy a ir aplicando transformaciones, ¿no? Voy a tener que sigma en X es igual a lambda por estas derivadas parciales, o la suma de las derivadas parciales que es E. ¿Pero qué es eso? Simplemente la divergencia del campo de desplazamientos delta. A ver, nos vamos a fijar. Miren, delta es función de U, B y W, ¿no? La suma de las derivadas parciales no es más que la divergencia, más 2G por derivada parcial de U respecto de X. Y tau X y va a ser igual a G por, ¿qué es gamma X y? Gamma X y no es más que la derivada parcial de U respecto de Y más la derivada parcial de B respecto de X. Por lo tanto, tau xz es igual a G por la derivada parcial de U respecto de Z más la derivada parcial de W respecto de X. ¿Verdad? Vamos a reemplazar ahora la ecuación 1 que dice ahí, que es sigma en X igual a lambda, la constante de Lamé, por la divergencia de delta más 2G por la derivada de U respecto de X en la ecuación de equilibrio interno, ¿se acuerdan? Era X mayúscula más
la derivada parcial de sigma en X, ahí está, respecto de X, ¿no? Lambda, la divergencia de delta, más 2 veces G de la derivada de U respecto de X. ¿Qué más tenía? ¿Qué términos más tenía? Más la derivada parcial de tau x y respecto de y, más la derivada de tau x z respecto de z igual a cero. Esa era la ecuación, la primera ecuación de equilibrio interno. Y aquí he ido desarrollando parte por parte. He dicho x más la derivada de sigma en x respecto de x. O sea, la derivada de lambda por la divergencia de delta más 2g por la derivada parcial de u respecto de x. Aquí voy a aplicar ya la derivada, va a ser igual a x más lambda, porque es una constante, ¿no? Sale fuera. La derivada de la divergencia de delta respecto de x, más 2g por la derivada segunda de u respecto de x. Estoy desarrollando cada uno de los términos de la ecuación de equilibrio interno por separado. Luego, ¿qué teníamos? Teníamos más la derivada parcial de tau x y respecto de y. ¿Pero qué es tau x y? Es g por la derivada parcial de u respecto de y más la derivada de b respecto de x. ¿Sí? Pero eso todavía hay que derivar respecto de y. Y más, habíamos hecho los dos términos de tau juntos. La derivada parcial respecto de z, de tau xz. ¿Qué es x tau xz? ¿Qué es g por la derivada de u respecto de z más la derivada de b doble respecto de x? Entonces podemos proceder a la derivación. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener g por la derivada segunda de u respecto de y más g por la derivada segunda de b respecto de x respecto de y más g por la derivada de u segunda de u respecto de z más g por la derivada segunda de b doble, no es u, b doble respecto de x respecto de z. ¿Sí? Este último término no es u, es b doble. Bien, entonces finalmente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x más lambda por la derivada respecto de x de la divergencia de delta más g por la derivada respecto de x de la derivada de u respecto de x más la derivada de b respecto de y más la derivada de b doble respecto de z más g por la derivada segunda de u respecto de x más la derivada segunda de u respecto de y más la derivada segunda de u respecto de z y todo eso igual a cero.
Ahí está, la derivada de W respecto de Z. O de X respecto de Z. Por lo tanto, vamos a tener esta ecuación. X más lambda más G por la derivada de la divergencia de delta respecto de X. Estoy factorizando estos términos, ¿no? Después de X hay más lambda por la derivada de la divergencia de delta respecto de X más G por la derivada de respecto de X de la derivada de U. Eso estoy factorizando. La derivada de U respecto de X más la derivada de B respecto de Y más la derivada de W respecto de Z. Eso es la divergencia de delta. Entonces, por eso tengo X más lambda más G por la derivada respecto de X de la divergencia de delta. Más G por delta U igual a cero. Delta U es el laplaciano y el laplaciano es la derivada segunda de U respecto de X más la derivada segunda de U respecto de Y más la derivada de U segunda, ¿no? Respecto de Z. Ese es el laplaciano que se representa normalmente con el triángulo como este, o sea, el operador nabla invertido, delta U. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? En resumidas cuentas, vamos a tener X más lambda más G por la derivada parcial de la divergencia de delta respecto de X más G por delta U igual a cero. Y vamos a tener, por analogía, ¿no? Y más lambda más G por la derivada de la divergencia de delta respecto de Y más G por delta B igual a cero y Z más lambda más G por la derivada de la divergencia de delta respecto de Z más G delta B doble igual cero. Este sistema se conoce como las ecuaciones de Navier. Por favorecito tenemos que tener a la mano porque vamos a ir trabajando con eso. Yo también me voy a anotar.
las ecuaciones de Navier. Si nosotros pudiésemos encontrar V y W, nuestro problema estaría resuelto. De eso se trata. Y es lo que hemos estado haciendo normalmente, ¿no? En los temas anteriores, eso es lo que hemos estado haciendo. Pero ahora lo estamos planteando de manera general. Por favor, si hubiera alguna pregunta hasta aquí. Hay que tener en mente estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones, jóvenes, y al final vamos a llegar a una sola, resultado de trabajar con estas tres, que gobiernan el problema de cualquier sólido elástico sometido a cualquier tipo de cargas. Puede ser por unidad de superficie o como aquí, por unidad de volumen, ¿no? Y por ejemplo, podemos decir, una viga está metida en estas ecuaciones. Por supuesto, claro que sí. Y con todo su funcionamiento, o sea, con todos sus estados, o sea, en flexión, por carga axial, por torsión, etcétera. Bien, sigamos. Lo voy a guardar porque he hecho esa pequeña corrección, ¿no ve? Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar las ecuaciones de Navier por I, J y K y las vamos a sumar vectorialmente. Por ejemplo, ¿qué vamos a tener? X mayúscula por I, ¿no ve? Y mayúscula por J, Z mayúscula por K. Si sumamos ellas, ¿qué vamos a tener? La fuerza por unidad de volumen. Más lambda G por, si ustedes se fijan, la derivada de respecto de X, de Y, de Z de la divergencia, como estamos multiplicando por I, J y K, ahora vamos a tener directamente nabla la divergencia de delta, más G por
el laplaciano de delta. Y eso va a ser igual a 0. ¿Está bien? Esta ecuación tampoco hay que olvidarse. Esta ecuación es la ecuación fundamental de la elasticidad. Es la ecuación fundamental de la elasticidad. Y por eso les digo, aquí están metidas las vigas, los elementos en 2 dimensiones, los elementos en 3 dimensiones, volúmenes, todo está aquí metido. O sea, si pudiésemos resolver esta ecuación con sus condiciones de borde, estamos hechos. Ecuación fundamental de la elasticidad. Ahora vamos a decir lo siguiente. Vamos a suponer que F de B, la fuerza por unidad de volumen, es constante. Constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Si es constante, la derivada de una constante es 0, ¿verdad? Entonces vamos a escribir inicialmente la ecuación fundamental de la elasticidad de la siguiente manera. Lambda más g por el laplaciano de E es lo mismo que nabla la divergencia de delta, más G por el laplaciano de E, eso es igual a 0. En esta expresión, lambda más G y G no pueden ser 0. ¿Quién va a ser 0? Va a ser 0 el laplaciano de el invariante lineal o dilatación cúbica unitaria, ¿verdad? Significa que la expresión delta E, o sea, el laplaciano del invariante lineal o dilatación cúbica es una ecuación diferencial armónica, homogénea y armónica. ¿Sí? Esas cosas deberíamos haber aprendido en un cursito de ecuaciones diferenciales parciales, pero como no llevamos, habrá que investigar, averiguar qué significa eso de armónico, ¿no? Bien, ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a aplicar el operador laplaciano a las ecuaciones de Navier, ¿sí? Voy a aplicar el laplaciano a las ecuaciones de Navier. Les he dicho que hay que tener en mente o anotarse. Entonces, como FB es constante, su derivada es 0. ¿Y qué vamos a tener? Para la primera ecuación vamos a tener lambda más g por la derivada respecto de x del laplaciano de e más el laplaciano, el bilaplaciano de u igual a 0.
bilaplaciano. Lambda más G por la derivada parcial del laplaciano de respecto de Y más el bilaplaciano de B igual a 0. Lambda más G por la derivada parcial respecto de Z del laplaciano de E más el bilaplaciano de B doble igual a 0. ¿Sí? En estas expresiones, en estas ecuaciones, los bilaplacianos de U, B y B doble son igual a 0 y eso significa que son funciones biarmónicas. Biarmónicas. Ahora vamos a plantear la solución de esta ecuación fundamental de la elástica. ¿Sí? Y eso viene con el vector de Galerkin. Solución general del problema elástico, vector de Galerkin. Vamos a plantear esta ecuación como la solución. 2G por delta es igual a una constante C por el laplaciano menos nabla la divergencia. Este nabla divergencia es laplaciano también, pero lo vamos a dejar así. De una función vectorial P. O sea, nosotros vamos a decir, esta es la solución de la ecuación fundamental de la elasticidad. Esta expresión es la solución. Si es la solución, debe satisfacerla, ¿no? A la ecuación fundamental de la elasticidad. O sea, si yo reemplazo esto en 3, esto que estoy planteando debe satisfacer. ¿No ve? Anotarse esta solución, por favor. Es el vector de P es el vector de Galerkin. P es el vector de Galerkin. Anotarse, por favor. C es un valor que debemos encontrar. Sigamos. P es el campo vectorial llamado vector de Galerkin. C es una constante a determinar. Y entonces, verificando la ecuación fundamental, ¿qué voy a tener? 2G por FB. O sea, estoy reemplazando, nuevamente repito, ¿no? Estoy reemplazando esta expresión, que yo he dicho que es la solución, 2G delta igual a C por el laplaciano menos, o sea, el menos
nabla por la divergencia por P. Eso estoy reemplazando en 3, ¿sí? Y de ahí voy a tener esto. 2G FB más lambda más G por nabla, la divergencia, más G por el laplaciano. Miren, no hay argumento, ¿no? Porque el argumento está aquí. C, el laplaciano, menos nabla, la divergencia de P, eso es igual a 0. Si desarrollamos, vamos a tener 2 veces G por FB más C por lambda más G por nabla por la divergencia del laplaciano menos, y el argumento sigue afuera, ¿no? Es P el argumento, lo que tengo que derivar. Menos lambda más G por la, ¿cómo se llama? Nabla la divergencia por nabla la divergencia más C por G por el bilaplaciano menos G por el laplaciano por nabla la divergencia de P igual a 0. A ver ahí, por favor, verificar ustedes. Bueno, yo sé que nabla la divergencia del laplaciano es igual a nabla divergencia por nabla la divergencia, o es lo mismo que el laplaciano por nabla la divergencia. Estos tres son iguales, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces de ahí queda lo siguiente, 2G por FB más C, que multiplica a lambda más G, menos lambda más G menos G, por nabla la divergencia del laplaciano de P, más C por G por el bilaplaciano de P, y eso es igual a 0. Ahora, esta es una ecuación diferencial de cuarto orden, ¿sí? Entonces existen, igual que lo que hemos visto en ecuaciones diferenciales ordinarias, diferentes métodos de solución, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces aquí también existen diferentes métodos de solución. Una solución consiste en esto, en hacer cero lo que está entre corchetes, o sea, C más lambda más G menos lambda más G menos G igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, C va a ser igual a lambda más 2G sobre lambda más G. Si desarrollamos, nosotros sabemos a qué es igual lambda, ¿no? Es mu por E sobre 1 menos mu por 1 más 2 mu. No, 1 más mu por 1 menos 2 mu. Aquí está.
Entonces, si desarrollamos, vamos a tener que C es igual a 2 veces 1 menos mu. Ya conozco la constante C. La constante C va a ser igual a 2 veces 1 menos mu. Y entonces la ecuación que la he nombrado como 7 va a quedar de la siguiente manera. 2 veces G FB más 2 veces 1 menos mu por el bilaplaciano de P igual a 0. De donde el bilaplaciano de P va a ser igual a FB, no, negativo, FB sobre 1 menos mu. Ahora podemos decir, si FB es 0, ¿sí? Entonces, el bilaplaciano de P es una ecuación diferencial homogénea biarmónica. Biarmónica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, son muchas cositas por ahora. O sea, el vector P va a tener componentes en X, en Y y en Z. Son demasiadas cositas. Quedaremos aquí nomás. Y mañana vamos a continuar con estas ecuaciones de V y W. ¿De acuerdo? Y vamos a ir desarrollándolas. Pero ahora quedaremos hasta aquí nomás.